Le invito a abrir su Biblia en Lucas capítulo 7, versos 19 en adelante. Vamos a leer un poquito largo, más bien varios versos de la Biblia. Y tuve una pequeña lucha esta semana. Estaba batallando un poquito entre los temas que quería predicar. Quería probar predicar algo diferente el día sábado al día domingo, y estaba ahí batallando, hermano, entre si lo hacía o predicaba este mismo ayer y traía el otro mejor, qué sé yo. Estaba ahí batallando. Así es que esta enseñanza se llama Batallando con la Duda, ¿verdad? Entonces, realmente no salió de ahí el título, sino que les cuento esto porque anoche yo prediqué un mensaje diferente que tenía que ver un poquito con las tormentas. Era como una continuación de cierto tema que compartimos hace algunas semanas. Y yo estaba así con esa duda, si lo daba o no, y al final dije, bueno, voy a predicar esto y voy a confiar en que el Señor va a hacer algo, porque nosotros no predicamos o no deberíamos de predicar simplemente por salir del compromiso o simplemente por predicar porque es parte del servicio, sino que en nuestro corazón siempre debe haber el anhelo de causar algo en nosotros primero y en las personas que nos están escuchando. Y fue algo bien precioso porque el sábado es un poquito cansadito, a veces la gente viene de trabajar y a veces se puede percibir un poquito de cansancio en las personas, pero cuando terminamos el servicio, había una persona que quería que mi esposa orara por ella, una mujer, y mi esposa estuvo orando por ella. Y cuando ella salió, me miró y me dijo, Dios le dijo a usted que predicara lo que predicó hoy. Era el mensaje que Dios quería darme a mí. Y eso me llenó mi corazón, porque imagínense, después de estar dudando entre sí, ¿no? Y que testifique a alguien eso, dije, gloria Señor, qué bueno. Si eso era todo lo que tenía que hacer, yo sé que Dios habló con mucha gente, pero si eso era, me fui muy satisfecho. Y hoy vamos a hablar de este tema, mis hermanos, batallando con la duda. Y es que en mi vida cristiana, yo como cristiano he visto de todo, he visto muchas cosas, hermano. He visto milagros que yo le he platicado a usted acá, he visto gente levantarse de una silla de ruedas, lo de las muelas de platino que le platiqué la vez pasada, ¿se recuerda? De que me tocó verlo en una persona donde el Señor puso muelas de platino en una persona que ya sus muelas no servían para nada. Y he visto personas que han estado en coma por 3 meses. Prácticamente muertos, hermano, y hemos estado ahí en el hospital y hemos orado y hemos clamado y el Señor los ha levantado, una cosa tremenda. El Señor los ha hecho que se recuperen, pero también he visto que a veces no han venido las respuestas que nosotros estamos buscando. También hemos orado por personas que decimos, Señor, haz el milagro, y sencillamente no ha sucedido. De hecho, temprano en la iglesia, hace varios años, se acordará de pronto mi esposa y hermana Marisol también de eso, la niña que se ahogó en un parque de aquí de Las Vegas. Y nosotros clamábamos y nosotros hacíamos ayuno y nosotros hacíamos vigilia. Hermano, ese hospital, el Sunrise, parecía una iglesia. En la capilla no cabíamos, estábamos clamando al Señor, ahí llorábamos, nos tirábamos al suelo, queríamos que el Señor hiciera el milagro, y la niña murió. Entonces, a veces vemos nosotros si pudiéramos llamarlo de esta manera, una cara de la moneda, pero también nos ha tocado ver la otra. ¿Y eso qué nos enseña a nosotros? Nos enseña primero que nosotros no manipulamos a Dios, que Dios realmente hace su voluntad. Nosotros clamamos, nosotros nos humillamos, nosotros le decimos, Señor, en ti confiamos, pero tú eres el que sabes lo que estás haciendo. Y entonces cuando nosotros podemos descansar en eso, cuando nosotros alcanzamos esa, yo le llamaría madurez en el cristianismo, nosotros aceptamos la voluntad de Dios aunque no nos guste. Entonces siempre hay una batalla que nosotros vamos a tener
en el Evangelio, y es con la duda. En momentos cruciales o difíciles, más bien en nuestra vida, vendrá a veces la duda, y nosotros tenemos que entender qué es lo que Dios opina de eso y cómo Dios maneja este tipo de situaciones. Entonces, diciéndole esto, leamos lo que dice Lucas capítulo 7, versos 19 al 28. Dice: y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir, o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir, o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber esto a Juan, lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Verso 23. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: he aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Hacemos una oración. Padre, te damos gracias por este momento precioso en el que tu palabra nos es predicada. Bendito Dios, abrimos nuestro corazón, nuestra mente, para que tú nos hables, para que tú nos ministres, Señor. Que tu Espíritu Santo, oh Dios de la gloria, llene nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos despierte a la realidad tuya, precioso Dios, y a lo que tú estás hablando a nuestras vidas. Señor, en estos tiempos difíciles, ayúdanos a comprender tu voluntad y lo que tú estás haciendo, precioso Dios. En el nombre de Jesús nos rendimos a ti. Amén y amén. Bueno, ¿alguna vez alguien se ha sentido desilusionado por Dios, hermano? Posiblemente no, pero yo sí he conocido gente que se ha desilusionado de Dios. He conocido gente que ha dicho: pero yo pensé que Dios iba a hacer esto. Pero ¿para qué le pido a Dios si de todas maneras le he rogado y no me da nada? Es más, hasta una canción sacaron hace algún tiempo un cantante colombiano. Me recuerdo que sacó una canción que decía: tanto que le pido y nunca me manda nada. Entonces, así, aunque esta persona no sé por qué escribió esa canción, pero la realidad es que sí hay gente que a veces se desilusiona de Dios, porque está esperando que Dios haga algo y sencillamente Dios no lo ha hecho. Hay gente que se crea expectativas propias. Por eso es que nosotros, los predicadores, debemos tener mucho cuidado con lo que le decimos a la gente, porque a veces podemos estar creando expectativas que Dios no ha dicho que va a hacer. O a veces nosotros, en nuestra propia interpretación de la palabra, podemos crearnos expectativas sin entender realmente cuál es la voluntad de Dios. Y hay gente que, si Dios no le da lo que pide, hermanos, sencillamente, como dije en una oportunidad, a veces quieren castigar a Dios, ¿verdad? Ah, Señor, no me diste lo que yo quería. Ya no voy a la iglesia. A ver quién te canta, a ver quién te da grito de júbilo.
Y a veces quizá nadie dice eso, pero es la actitud que a veces la gente toma, como si Dios fuera el que tuviera necesidad de nosotros y no nosotros los que tenemos necesidad de Él. No sé si me doy a entender en esta hora. Entonces, a veces nosotros cuando vemos que Dios no nos responde, hermano, entonces como que comenzamos a direccionar nuestra fe hacia otras cosas. No me cumpliste. Eso era lo que hacía el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía altar, yo se lo he predicado muchas veces acá, altar a Jehová y altar a Baal. ¿Por qué? Vamos a preguntarle a Jehová, no nos dio, vamos a ver qué dice Baal. Y a veces nosotros tomamos esa actitud. Decimos, vamos a pedirle a Dios, y si Dios no nos da, entonces, hermano, tomamos la actitud de buscar a otro. Entonces pasa lo que le sucedió a un escritor de un libro, que dice que fue a una tienda a comprarle una bicicleta a su hija de 5 años y tenía otra de 3, y a la de 3 le iba a comprar un triciclo. Entonces la de 3, cuando vio que a la grande le iba a tocar una bicicleta, le dijo, yo quiero una bicicleta. Y el papá le dijo, no, mi hija, la bicicleta no es para ti, tú no estás lo suficientemente grande como para poderla, a su manera trató de explicarle, ¿no? Y la niña decía, yo quiero bicicleta, yo quiero una nueva bicicleta. Y el papá le decía, no, mi hija, no te puedo dar esa bicicleta, te va a causar más golpes que diversión. Entonces la niña le dijo, pues si yo no puedo tener una bicicleta nueva, yo quiero un nuevo papá, dijo la niña, ¿no? Entonces a veces nosotros actuamos de la misma manera. Si Dios no me da lo que yo quiero, entonces necesito un nuevo Dios. Si yo no puedo confiar, si Dios no me da lo que yo le estoy pidiendo y yo lo quiero, y no le estoy pidiendo nada malo, le estoy pidiendo algo bueno y no me lo da, entonces comenzamos a buscarnos a otro y a ver dónde realmente podemos recibirlo. Y a veces, hermano, sucede que cuando no recibimos respuesta comenzamos a dudar de aquel en el que habíamos creído al principio. ¿Verdad que como niños nosotros cuando nos entregamos al Señor lo creemos, hermano, y lo recibimos? Y sí, esto es lo que hay que hacer, sí, yo lo hago, sí, hay que orar, sí, yo oro, sí, hay que estar en la iglesia, sí, yo estoy ahí. Y conforme va pasando el tiempo y ciertas cosas no se están dando, entonces comenzamos nosotros a dudar. Y eso le sucedió, hermano, nada menos que a Juan el Bautista, que según lo que leímos, el mismo Jesús se expresaba de él de una manera impresionante. A mí me gusta porque esperó que los mensajeros se fueran. Primero les dio la explicación y ya vamos a desarrollar esa parte, pero luego espera que los mensajeros se vayan. Es decir, lo que él iba a expresar de Juan el Bautista, dijo, no se lo vayan a decir a él, eso no quiero que le vayan a decir. Lo que quiero es que la gente sepa quién es Juan. Y sin embargo, de ser uno de los más grandes profetas, Jesús dijo, hermano, que de los nacidos de mujeres no había existido un profeta más grande. Y usted conoce, los que han leído la Biblia saben que hay muchos profetas que han sido grandes, hermano. Y cuando a veces nosotros los comparamos, decimos, bueno, ¿por qué Juan realmente era más grande que Isaías o que Jeremías o que Daniel? ¿Cómo Juan el Bautista, que no tiene un historial tan amplio como lo tienen otros profetas, llegó a ser el más grande? Llegó a ser el más grande porque fue el que se encargó de preparar el camino de Cristo Jesús, hermano. Y ¿sabe qué? Yo le tengo noticias a usted, porque usted y yo somos llamados a preparar el camino de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia somos los que preparamos el camino. La iglesia somos los que nos paramos ahora en el desierto y le decimos a la gente que Cristo va a venir. Y le decimos a la gente que deben arrepentirse. Y le decimos a la gente que deben acercarse a Dios. ¿Por qué, hermano? Porque Dios nos ha escogido para ello. Ahora, Juan había hecho algo que lo había metido en problemas. Él había denunciado públicamente a Herodes. Herodes era el rey de Judá. Entonces, ¿por qué lo denunció públicamente? Por su pecado. Herodes tenía un hermano que se llamaba Felipe, y a él le gustó la esposa de Felipe. Entonces presionó para que Felipe dejara a su esposa, y después él la tomó
y se casó con ella. Entonces, ¿qué sucedió, hermano? Salió en las revistas Judá Times, ¿verdad? Salió en las revistas, no sé cuáles habrán ahora, pero salió, eso fue un escándalo. Ya oyeron lo que hizo Herodes. Y la gente se divertía con lo que había pasado. Pero Juan el Bautista no se divertía con eso. Juan el Bautista dijo: lo que ha hecho Herodes es malo, y eso hay que señalarlo. Por eso es muy importante, hermano, que nosotros como iglesia no nos callemos ante lo que está malo. Porque no podemos nosotros correr como el mundo corre y empezar a llamarle a lo bueno malo y a lo malo bueno, hermano. Nosotros tenemos que pararnos en la verdad de Cristo Jesús y de la palabra. Así la mayoría se enojen, así al mundo no le guste. Nosotros tenemos que pararnos en la verdad y decir lo que es correcto. Ahora, déle ese aplauso fuerte al Señor, porque Él es bueno. Fíjese, cuando Juan el Bautista, siendo Juan el Bautista, para los que no sabían, era primo de Jesús. Entonces yo me imagino que Juan el Bautista dijo: yo soy el primo del Mesías. O sea, no estaba hablando de cualquier persona, hermano, como dicen en México, cualquier hijo de vecino, ¿verdad? Sino del Mesías, el que él había declarado en una oportunidad: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tenía una revelación impresionante de quién era Jesús. Aparte era su familiar, hermano. Entonces, como decimos en Guatemala, tenía cuello, ¿verdad? Tenía palancas, dicen en otros lados. Entonces él dijo: yo puedo predicarle al mismo Herodes si tengo a mi primo ahí, que es el Mesías, que es el que va a tomar control aquí del asunto. Recuérdese que en la mente del israelita estaba que Jesús iba a llegar a ser un líder político. Entonces dijo: este es tiempo de denunciar. Y bueno, le dijo sus verdades a Herodes, hermano, y comenzó a decir: de todas maneras, ahí está Jesús. ¿Y qué es lo que sucede, hermano? Que a Herodes le incomodó lo que le dijo Juan. Mire, por favor, vaya conmigo a Marcos capítulo 6 y verso 18, perdón, 17 y 18. Marcos 17 y 18. Marcos 6, 17 y 18. ¿Lo tiene? Me dice amén. Dice así: porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tomar la mujer de tu hermano. Entonces Juan, estando en la cárcel, debió haber pensado: bueno, yo soy primo del Mesías, lo que le mencioné hace un momento. Yo conozco la Escritura, y la Escritura dice que Jesús, que el Mesías vendría y sanaría a los enfermos, y ya lo he visto. La Escritura también habla de que Él abriría las puertas de la cárcel. Entonces yo no tengo ningún problema al estar aquí, porque tarde o temprano vendrá Jesús y me abrirá esta cárcel. Yo me imagino que él empezó a pensar: de pronto está a punto de tomar el trono, Herodes va a ser destituido de ahí y Jesús va a tomar el trono, y entonces yo voy a poder salir de la cárcel. Él comenzó a armar, según lo que nosotros podemos pensar cuando leemos este pasaje, comenzó a armar la forma en la que él quería que Dios actuara. Y nosotros a veces cometemos ese error. Nosotros empezamos a pensar: bueno, Dios lo va a hacer de esta forma, Dios vendrá y lo hará de esta manera, y Dios me dará esto que yo necesito, y de plano el camino se me va a abrir aquí sin ningún problema, y yo voy a poder salir adelante porque Dios ya lo prometió. Y armamos nuestra propia escena, hermano, de cómo nosotros queremos que Dios actúe en nuestras vidas.
Y ahí es donde nosotros cometemos un error. Y ahí es donde nosotros podemos llegar a desilusionarnos. No porque Dios no nos cumpla, sino por las expectativas que nosotros erróneamente nos hicimos en nuestra mente. No sé si me voy a entender. Pero entonces la duda comenzó a llenar el corazón de Juan el Bautista, hermano. Al dudar de Jesús, dudó de su identidad, de sí mismo, de su llamado. Él mismo decía, cuando le preguntaban, ¿eres tú el que habría de venir? Y él decía, no, yo soy una voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Entonces, si él ya había expresado eso, si él ya había dicho que Jesús era el Cristo, que Jesús era el ungido, que Jesús era alguien de quien él no era ni siquiera digno de desatar la correa de su calzado, si él ya había dicho eso, hermano, entonces él comenzó a dudar, no solamente del Señor, sino de quién era él. Y cuando nosotros dudamos del Señor, dudamos de nuestra identidad como cristianos. Porque usted y yo dependemos del Señor. Y al final Dios nos va a bendecir, hermano. Aunque no veamos, aunque alrededor de nuestra vida solo haya oscuridad, y aunque alrededor de nuestra vida nos encontremos como Juan, que estaba encerrado en una cárcel, aunque no pasemos por ahí, sino tipos de cárcel, hermano, de cosas donde no nos permita movernos. Bueno, recientemente nos pasó algo muy parecido. Aunque nos encontremos ahí, nosotros debemos saber que el Señor tiene una salida. Quizá no es la que nosotros hemos pensado, quizá no es la que nosotros hemos figurado, pero el Señor hará su voluntad en nosotros. Y lo que Él tiene para nosotros es bendición. Sea en esta vida o sea después de esta vida, hermano, el Señor de todas maneras traerá a nosotros lo que Él ha planeado. ¿Cuántos dicen amén? Vean lo que dice el verso 19, una vez más, del primer de Marcos 6. Dice: y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Yo no sé, pero después de haber escuchado lo que Juan opinaba de Jesús, hermano, era como para decirle: Juan, escucha lo que estás preguntando. Yo no sé, sus discípulos de pronto se quedaron confundidos porque dijeron: hey, los mensajeros de Juan, pero si lo oímos que él decía que Jesús era el Cristo, y ahora él mismo le está mandando a preguntar a Juan si es él o esperamos a otro. ¿Por qué es que Juan mandó a preguntar? Una vez más, porque él dijo: bueno, si Jesús no me ha sacado de la cárcel, entonces no cumple con los requisitos que debería tener el Mesías, que debería tener el Salvador. Porque ahí decía en la profecía de Isaías que él abriría la cárcel, y no me la ha abierto a mí. Entonces, si no me la ha abierto a mí, eso quiere decir que posiblemente no es él. Y cuántas veces, hermano, viene la duda a nuestro corazón y a nuestra mente, a decir, yo no sé si alguna vez le ha pasado a alguien o ha escuchado a alguien decir: ¿será que estoy en la iglesia correcta? ¿Será que estoy en la religión correcta? En primera, si está en religión, está equivocado, no importa cuál sea. Porque nosotros no profesamos una religión, hermano. Nosotros tenemos fe en Cristo Jesús, que murió en la cruz del Calvario, y su sacrificio fue suficiente para salvarnos a nosotros, y somos salvos porque Él pagó el precio. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Juan empezó a decir: yo no sé qué es lo que pasa, porque es que Jesús no viene a hacer ese trabajo. Ahora, Dios nunca reprende a aquel que pregunta sinceramente, hermano. Y note que Jesús no lo mandó a reprender a Juan. No le dijo: ¿quién es el que está mandando? Nosotros como humanos tal vez hubiéramos hecho eso, ¿verdad? ¿Qué? Dudando de mí, dudando de que yo soy. ¡Qué bárbaro! Díganle a Juan que es un ingrato. Después de que me dijo allá en el Jordán, es más, yo fui y él mismo me bautizó a mí. Es después que le dijo a la gente que yo era el Cristo, que yo era el ungido, que yo era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora está diciendo que si soy yo o no soy yo. ¡Qué bárbaro! Díganle que digo yo eso. Yo creo que si yo hubiera sido eso, le hubiera mandado a decir a Juan. Pero note que Jesús no le mandó a reclamar nada a Juan el Bautista.
No le mandó a decir nada de eso. Nada, hermano. ¿Por qué? Porque las preguntas sinceras, honestas, delante de Dios, son válidas. El Señor no cuestionó a Job, hermano, cuando Job empezó porque todos vemos la primera parte de la vida de Job y es algo impresionante, la confianza que él tiene, la fe y ¿qué vamos a hacer? Vamos a recibir solamente lo bueno de Dios y no lo malo, pero conforme usted empieza sigue leyendo, hermano, se va dando cuenta que la cosa no va tan, la fe va como que al no ver respuesta, Job mismo comenzó a dudar, comenzó a pensar. Es más, él decía: ¿quién me diera dónde hallar a Dios? Yo iría delante de él y presentaría todos mis argumentos. ¿Quién me diera a saber dónde se sienta él para ir? Y Dios, hermano, simplemente lo escuchaba, no lo reprendía, hasta que llegó el momento en que él le habló y le dijo: ahora tú te callas y yo voy a hablar. Y cuando Dios habla, hermano, a nosotros nos deja mudos. No hay nada que nosotros podamos decir. Cuando Dios viene a nuestras vidas, cuando Dios muestra su propósito, nosotros entendemos. Hay muchas cosas que en esta vida nosotros no tendremos respuesta, hermano, pero cuando nosotros lleguemos al cielo, cuando el Señor nos tome, cuando nos vayamos de aquí, vamos a decir: todo realmente tiene sentido. Ahora comprendo, no habrán reclamos, se acabarán nuestros argumentos, porque miraremos lo que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Jesús no regañó a los que llegaron a preguntar, y tampoco a Juan, pero curiosamente tampoco le resolvió el problema. Yo no sé si usted en alguna ocasión ha estado así, donde usted dice, y yo me recuerdo en una ocasión, la única vez que yo me he sentido deprimido en mi vida fue por algo que a mí me sucedió. Yo me recuerdo que yo andaba desesperado, yo quería hablar con alguien, yo quería presentar mis argumentos, hermano. Y me recuerdo que le llamé al pastor que yo tenía en ese momento y le dije: yo necesito hablar con alguien, y necesito hablar con usted particularmente, porque tenía muchas cosas que decirle. A veces uno se enoja con los líderes también, ¿verdad? Y me recuerdo que me senté con él, hermano. Se me secó la garganta, hablé por 2 horas sin parar, 2 horas. Me descargué, hermano, y no lo ofendí, ni le falté respeto, ni nada, pero dije todo lo que tenía. Y cuando terminé de hablar, me dijo: la culpa es suya. No me resolvió nada, hermano, pero yo me descargué y eso me hizo a mí sentir mejor. Ahora, le pongo esto como ejemplo porque a veces nosotros vamos a venir delante del Señor y vamos a derramar nuestra vida y le vamos a decir: Señor, así me siento, Señor, esto es lo que yo estoy esperando. Pero si nosotros somos honestos, hermano, aunque el Señor no nos dé lo que nosotros estábamos esperando, Él mismo traerá satisfacción a nuestras vidas y confianza, y va a decir: mi hijo, solamente cree, solamente sigue creyendo. Yo tengo el momento, yo tengo exactamente el tiempo en el que voy a hacer lo que dije que iba a hacer contigo. Esto es lo que tú estás esperando, pero yo tengo preparado todavía algo mejor para ti. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Denle ese aplauso fuerte a Cristo. Entonces Jesús simplemente les permite ver la manifestación de su gloria. Vea conmigo el verso 21 y 22. Dice: en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Ahora, no era que Jesús estaba evadiendo la respuesta, sino que Juan realmente lo que estaba preguntando, porque Juan no mandó a preguntar: díganle a Jesús que si me va a sacar de la cárcel o no, ¿verdad? Porque eso no fue lo que preguntó. Si él hubiera preguntado eso, yo estoy seguro que Jesús le hubiera mandado la respuesta a lo que él estaba preguntando. Pero Juan lo que mandó a preguntar fue: ¿eres tú el que habría de venir
o esperamos a otro? Entonces Jesús dice, le voy a responder de esta manera. En esa misma hora dijo, ay, ¿dónde están los enfermos? Tráiganos para acá. Un endemoniado por ahí, aquí está. Y empezó a hacer milagros y a demostrarle a ellos que realmente Él era el Mesías. No porque hiciera solamente esos milagros, sino porque yo le he explicado a usted que detrás de un milagro siempre hay un propósito. Entonces el Señor le estaba mandando a decir a Juan, mira lo que yo estoy haciendo. Esto que puedes ver de manera física realmente está sucediendo en el corazón de ellos. Porque yo le repito a usted que cuando Jesús hacía un milagro, no solamente le resolvía el problema físico a la gente, sino que le estaba sanando su corazón. El que era ciego de los ojos y sanaba, hermano, sanaba y podía ver con sus ojos físicos. No solamente sus ojos físicos eran abiertos, sino también eran abiertos sus ojos espirituales y reconocían a Jesucristo. Por eso aquel ciego, cuando lo cuestionaban, él decía, yo no sé lo que ustedes me están diciendo, porque le decían, confiesa que Jesús es un pecador. Yo no sé si es pecador, lo único que sé es que antes yo no podía ver y ahora puedo ver. Así es que él podía ver mejor ahora que lo que los religiosos podían ver. Entonces, el trabajo que Dios hace en nuestras vidas es más interno. Permítame ser reiterativo en esto. Es más interno que externo. La prosperidad de Dios es interna. La prosperidad económica se gana trabajando y siendo legal. Me refiero a haciendo las cosas de manera correcta. A eso me refiero cuando digo legal. Eso es así es como se logra. Pero la prosperidad que el Señor quiere traer es una por dentro. Y es muy posible que eso repercuta en que usted tenga gracia delante de la gente, en que la gente lo busque a usted para trabajo. Eso repercute en muchas cosas y usted prospera en todo. Por eso la Biblia dice, amado, yo deseo que seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces la prosperidad verdadera está en nosotros. Entonces el Señor le estaba diciendo a Juan, mira lo que yo estoy haciendo, mira el trabajo que he venido a hacer. A esto vine, a abrir los ojos de los ciegos. La apertura de cárcel de la que tú estás pensando, en algunas oportunidades no lo voy a hacer literalmente, pero quiero que seas libre. Porque hay gente que está en la cárcel hoy día, hermano, y son más libres que gente que está viviendo afuera. Porque entraron en la cárcel, ahí tuvieron un encuentro con el Señor y le dieron su vida a Dios y hoy viven en libertad. Ya no dependen de los vicios, ya no dependen de la droga, ya no dependen de su pasado. Ahora tienen un futuro en el Señor. Puede ser que algunos salgan, puede ser que otros nunca salgan, hermano. Pero cuando salgan de ahí entenderán muchas cosas, porque conocerán la verdadera libertad, que es vivir eternamente en la presencia bendita de nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte a Cristo, porque Él es bueno. Entonces la visión de Juan era muy corta. Cuando nosotros solo nos enfocamos en lo material, hermano, nuestra visión es corta. Si yo empiezo a ver que me falta algo y digo, ay, el Señor no está conmigo porque a mí me hace falta algo. El Señor no me está cumpliendo ciertas cosas, entonces a mí se me hace que ya se alejó de mí, o que ya no está conmigo. Nuestra visión realmente está muy corta. Si nosotros, como prediqué hace algunas semanas atrás, si nosotros le tenemos temor a la muerte, hermano, es porque nuestra visión es corta. Nuestra visión solo pertenece a este mundo, y nuestra visión tiene que ir más allá. Más allá. Mire, si el Señor no viene antes, yo me pongo a pensar, y es por una de las cosas por las que yo oro. Digo, Señor, que cuando yo no esté, aquí haya alguien que siga adelante. Señor, muéstranos quién es ese niño, ese joven que está por ahí creciendo y que va a tomar el lugar de esta congregación. ¿Por qué? Porque nuestra visión tiene que ir más allá de nuestros deseos y de lo que nosotros queremos hacer en esta tierra. Entonces yo no estoy preocupado de cuándo se va a terminar mi vida. Yo lo que quiero es acabar la carrera como la terminó el apóstol Pablo, que dijo, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada
la corona. Él miraba más allá. Él decía, lo que pasa aquí es temporal. El sufrimiento que nosotros tenemos aquí es temporal, hermano, y no se compara con la gloria que ha de ser manifestada. ¿Cuántos dicen amén? La gloria de Dios se va a manifestar en este tiempo, aunque se ponga la cosa más difícil en el mundo, hermano. Nuestra alma debe estar guardada en Dios, aunque no nos dé lo que nosotros quisiéramos tener. Mire, hay muchas cosas que yo quisiera tener y no tengo. ¿Alguien aquí desea algo y que dice, mire, no tengo esto? Y la verdad sí quisiera tenerlo, ¿verdad? Que no lo tenemos. Si nos enfocamos en eso, hermano, puede hacer que Dios algún día le permita, puede hacer que Dios no se lo dé. Pero eso no es lo que importa. Lo que importa es lo que Él tiene preparado más allá. Eso es lo que realmente importa. Porque al fin y al cabo, la vida que nosotros tenemos aquí es corta, hermano. Yo no sé por qué la gente se pelea tanto por el poder. Ahora en el mundo vemos eso, y los chinos peleando con los americanos, y los americanos con los rusos, y los rusos con estos, y peleándose por el poder como que fueran a ser eternos, hermano. Como que fueran a vivir por siempre. Están ellos peleándose por eso, cuando realmente nosotros entendemos que después de esto hay una eternidad. Y lo importante es dónde yo voy a pasar esa eternidad. Si la voy a pasar con Dios en vida, la vida eterna que Dios me ha dado, o si voy a morir eternamente y voy a estar en el otro lado donde usted y yo no queremos estar. Entonces nuestro enfoque tiene que ir más allá. Por mucho tiempo ese mensaje se dejó de predicar y la gente se enfocó en las cosas de aquí. En la iglesia misma comenzó a fomentarse la avaricia, hermano. Entonces todo lo que queríamos era que Dios nos prosperara, y que Dios nos diera, y que Dios nos hiciera millonarios, y que Dios nos diera carros, y que nos diera casas, y que nos diera haciendas, y que nos diera esto y el otro. Y nos enfocamos en eso, hermano, y eso se acaba, eso se termina, o nos terminamos nosotros, eso queda, pero le queda saber a quién. Entonces nuestro enfoque, yo no estoy diciendo que usted no tenga nada, tenga todo lo que Dios le dé, bendiga a Dios con lo que Dios le da, pero no nos enfoquemos en eso. Y Juan estaba enfocándose en lo de afuera y no estaba entendiendo. Le estoy hablando del profeta más grande que ha existido, que el mismo Cristo lo dijo, que tenía este problema. Entonces la agenda nuestra, hermano, no es la de Dios muchas veces. Y eso nosotros tenemos que entenderlo. Señor, yo esto deseo, pero yo quiero saber tu voluntad. Señor, esto es lo que yo quiero, pero yo no sé si realmente esto es bueno para mí. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿qué pasó con Juan, hermano? Juan nunca, bueno, sí salió de la cárcel, pero con los pies por delante. Porque ¿qué pasó con él, hermano? Jesús quería mostrarle a Juan que lo que él estaba haciendo no era para este mundo solamente, y que algunas cosas era necesario sufrirlas en esta tierra. Usted sabe que y yo le he predicado aquí de eso, que la vida misma en sí tiene una dosis de sufrimiento. No quiere decir que nosotros nos vamos a pasar la vida sufriendo todo el tiempo, pero cuando viene un sufrimiento a nuestra vida, hay que vivirlo, hay que enfrentarlo, y hay que enfrentarlo con fe, creyendo que Dios es el que está en control de todas las cosas y que Él hará al final su voluntad en cada uno de nosotros. Mire lo que dice Juan capítulo 6, versos 22 y 23. Juan 6, 22 al 23. ¿Lo tiene? Me dice amén. Si no, lo lee en la pantalla porque se nos va el tiempo. Dice, bienaventurados. Bienaventurado quiere decir dichoso. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan. ¿A alguien lo han aborrecido aquí? ¿Alguien lo han aborrecido? ¿Alguien ha sido, es ese Juan 6, 22? ¿No? Búsquenlo por favor y me dicen cuál es, para que todos sepan. ¿Es qué? ¿Ese es? No, ese no es.
Juan 6. No. Bueno, escúcheme entonces. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen. Ahora, pregunto yo, ¿a alguien aquí alguna vez le han discriminado? Levante la mano. Ok, hay uno que otro discriminado acá, ¿verdad? ¿Cuál es la reacción nuestra, hermano? Oh, hay que levantarnos. Nuestra vida importa mucho. Hay que levantarnos y hay que hacer manifestaciones porque nos han discriminado. Pero aquí la Biblia dice que somos dichosos, hermano. Entonces, porque el cristiano, entiendo a los que no conocen de Dios, pero un cristiano debe sentirse cuando lo vituperan por ser cristiano, porque a veces por ser cristianos también nos discriminan. Hay gente que no está de acuerdo con nosotros, hay gente que nos ve mal, hermano, y a mí me ha pasado, y nos ven mal por ser cristianos, no quieren ni siquiera acercarse a nosotros. A veces sucede eso. Pero en lugar de yo indignarme y decir cómo puede ser posible que a mí me rechacen, que no saben quién soy yo y que yo soy familiar de Cristo, no soy primo como Juan el Bautista, pero él me ha hecho de su familia, no deberían de discriminarme. La Biblia dice que yo soy dichoso cuando a mí me discriminan por causa de él. La Biblia dice que yo debo sentirme dichoso cuando eso pasa. Mire, y luego dice, y os vituperen y desechen, Lucas es, ¿verdad? Lucas 6:22. Y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Dónde es grande el galardón, hermano? En los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Hermano, viene un tiempo para la iglesia de lucha. Viene un tiempo para la iglesia donde todo esto que nosotros estamos leyendo hoy se va a hacer una realidad. Hoy, hermano, no pasa de que alguien de pronto nos insulte por ahí o no le guste algo que subimos en redes sociales y nos maltrate por eso, ¿verdad? Hoy no pasa de eso, pero viene el tiempo donde la iglesia realmente va a ser perseguida. Bueno, cerraron las iglesias y algunos han reclamado que sí, es persecución y puede hacer que haya un poquito de eso por ahí. Pero no es comparado con la persecución real que va a haber en los últimos tiempos de la iglesia. Entonces, cuando esto comience a suceder, hermano, la Biblia dice que nosotros debemos gozarnos en aquel día. ¿Por qué, hermano? Porque grande es el galardón que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. ¿Sabe qué va a pasar? Que vamos a llegar al nivel de los grandes profetas. Los grandes profetas de los que le hablé hace un momento, hermano, esos dieron su vida por la palabra, murieron literalmente porque creyeron, porque hablaron de parte de Dios y los mataron. Entonces está diciendo, cuando ustedes sufran, siéntanse gozosos. Me gustó algo que dijo un pastor hace un tiempo. Lo escuché que estaba predicando y dijo, cuando a mí me empiecen a llamar por teléfono, estaba hablando a un grupo de pastores, decía, cuando a mí me empiecen a llamar por teléfono y empiecen a decirme, el pastor fulano está en la cárcel por predicar, él decía, yo me voy a alegrar y voy a decir, gloria a Dios, por fin estamos llegando al nivel de los grandes profetas, por fin se está cumpliendo la palabra. Esto es lo que está escrito para nosotros, hermano. Cuando a usted le hagan algo, cuando a usted lo discriminen por ser creyente, gócese, porque el galardón que usted tiene en el cielo es grande. Cuando a usted le toque sufrir, hermano, y diga, estoy pasando por esto a pesar de que soy creyente, a pesar de que soy cristiano, a pesar de que tengo fe en el Señor, también a mí me quitaron el trabajo, también a mí me redujeron las horas, también yo me enfermé a pesar de que soy un creyente. Bueno, es usted bienaventurado porque está pasando esa prueba y está creyendo en el Señor, y sepa que grande es el galardón que Dios tiene preparado para su vida, hermano. Mire, yo le doy gracias a Dios porque muchos de nosotros no nos hemos enfermado. Y yo de veras con mucha humildad
le digo al Señor: Señor, ayúdame a no creerme que porque yo me lo merezco es que no me he enfermado. Por tu misericordia, porque tú me has guardado, es que yo estoy aquí. Y porque Dios lo ha guardado, es que usted no se ha enfermado, hermano. Y gloria a Dios por eso. Y si nos hubiera tocado, hermano, como a algunos les ha tocado, gloria a Dios, porque cuando usted le cree al Señor, el Señor no se queda con eso. Él siempre recompensa a aquellos que ponen su fe en Él. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte a Cristo. Y lo más hermoso, hermano, con lo que yo quisiera ya ir finalizando, es que al final realmente todo será diferente. El Señor quería mostrarle a Juan: Juan, no se trata de ti solamente, se trata de que tú veas el bien de los demás. Tú estás en la cárcel, pero aquí hay ciegos que están mirando. Tú estás en la cárcel, pero aquí hay paralíticos que se están levantando. Tú estás en la cárcel, pero aquí hay endemoniados que finalmente en un encuentro conmigo han quedado libres. Entonces no te enfoques en ti mismo, enfócate en lo que está pasando alrededor y gózate de que Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y que los milagros, aunque no sucedan en nosotros, como le mencioné al principio, vi gente levantarse de las camas de hospital, pero vi gente morir he visto a lo largo de mi vida también eso. En unos pasa, en otros no. Todo tiene un propósito. Lo vimos el domingo pasado. Aún la muerte en nosotros no es en vano, tiene un propósito. Entonces, ¿qué sucederá al final, hermano? Que el Señor limpiará toda lágrima de nosotros. Apocalipsis 21:4 dice: enjugará, eso quiere decir limpiar, Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Lo que nosotros estamos viviendo hoy son las primeras cosas. Nos toca sufrir, hermano, en algunas oportunidades. Yo le he mencionado que con la edad vienen ciertas luchas, hermano. Ya las luchas no son las mismas. No es de andar cuidando a los hijos, no es de andar viendo ahí que caminen bien. No son esos problemas. Ya vienen otras y comienzan a haber a veces dolores físicos. Las rodillas ya no son las mismas, los brazos ya no son los mismos, y comenzamos entonces a pasar por un proceso a veces de dolor. Quizá a lo largo de nuestra vida enfrentamos, hermano, enfermedad, o enfrentamos la enfermedad de un hijo, o enfrentamos la muerte de un familiar y lloramos. ¿Quién aquí no le ha tocado llorar por algo, hermano? Por alguien. Pero la Biblia dice que cuando nosotros lleguemos, el Señor limpiará toda lágrima. Como cuando usted ha llorado mucho y de repente se acerca a alguien y comienza a limpiarle las lágrimas, hermano. Ahora usted se imagina la mano bendita del Señor limpiando sus lágrimas y diciéndole: se acabaron las primeras cosas. Llegaste al lugar donde ya no habrá más llanto. Quizás sufriste mucho dolor en la tierra. Aquí ya no hay dolor, aquí ya no hay llanto, aquí ya no hay tristeza. Se acabó el trabajo. De ahora en adelante vas a disfrutar de mi presencia. Y lo más hermoso, hermano, es que quien a nosotros nos limpie las lágrimas, cuando la mano vaya pasando por aquí, nosotros vamos a sentir como que algo raspa, como que no es una mano así tan suave, vamos a sentir algo. Y cuando nosotros abramos los ojos para mirar esa mano, miraremos que tiene un agujero, miraremos que está lacerada, que está lastimada. ¿Sabe de qué va a hablar eso? El que te está limpiando las lágrimas sabe lo que sufriste.
porque yo mismo, esto te habla de mi proceso. Yo también pasé por un proceso, yo también sufrí, yo también lloré como tú lloraste en la tierra, yo también fui traicionado en la tierra como tú fuiste traicionado, a mí también me vituperaron cuando yo estuve en la tierra. Esta mano que ahora te está limpiando las lágrimas a ti, te dice que yo también sufrí, pero ahora estoy en este lugar para recibirte. Me vine a preparar con estas mismas manos el lugar para que tú entraras y para que tú recibieras lo que ahora tengo para ti. Al final todo tendrá sentido, y al final, hermano, nosotros entenderemos lo que hoy no comprendemos. ¿Nos toca sufrir algo en este tiempo? Quizás sí, quizás no. Lo más seguro es que algo vamos a tener que atravesar, pero dentro de todo eso nosotros debemos decir: me gozo, porque estas solo son las primeras cosas. Esta es la introducción a la vida eterna que a mí me espera y a lo que Dios tiene preparado para mí. ¿Será que Juan el Bautista llegó al cielo? Mire, a veces nosotros decimos: cuando yo llegue al cielo yo voy a preguntar, porque hay cosas que no sé yo. Y cuando llegue allá le voy a preguntar a Pablo, y me voy a juntar con Pedro, y le voy a decir que me cuente el testimonio, y cosas que no entendía en la Biblia yo le voy a pedir que me las explique. A veces nosotros pensamos así, ¿no? Y yo no me imagino que Juan llegó al cielo y dijo: como Jesús todavía no viene, me voy a sentar aquí a esperar, y voy a esperar cuando Él venga, y le voy a preguntar por qué no me sacó de la cárcel cuando yo estaba ahí. ¿Usted se imagina a Juan haciendo eso? Yo me imagino que cuando se le abrió el camino a él y se le dijo, yo no sé si ya se decía eso, supongamos que sí: bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Hermano, Juan no discutió absolutamente nada. Juan no dijo: y ahora quiero saber por qué no me sacaron. Juan dijo: ahora entiendo. Yo estaba pensando en cositas pequeñas. Yo simplemente pensaba en mi bienestar y en salir de la cárcel y ser libre de esa cárcel, pero ahora entiendo que esto es la verdadera vida, la vida eterna. Esta es corta, son las primeras cosas, es la introducción hacia la eternidad, hermano. Cuando tú y yo vivamos ahí, no tendremos más preguntas, no cuestionaremos absolutamente nada. El mismo ambiente y las cosas que nosotros veamos ahí nos hará olvidar todo eso, y Jesús vendrá y nos dirá: se acabó el llanto, se acabó la tristeza, se acabó el dolor, se acabaron las luchas, ya no vas a tener que batallar con ninguna duda. Ahora no te queda ninguna duda, porque el Señor nos mostrará su gracia y su amor. Póngase de pie, por favor. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Es importante que nosotros no nos encerremos, hermano. Pensemos en las personas que tienen necesidad. Hoy mismo tenemos un pastor amigo nuestro que ha venido acá, que está en Cuba, que me ha platicado, hermano, de la situación que de veras no se compara ni siquiera en un poco lo que nosotros vivimos aquí a lo que están viviendo ellos allá en ese país. Y algunos de ustedes que conocen de la historia de este país saben de lo que estoy hablando. Es increíble. Hasta ha tomado fotografías clandestinamente, porque eso no se puede hacer allá, de estantes de tiendas del gobierno donde no hay comida. No hay comida. Y por supuesto es poco el dinero para poder comprar. De hecho, nosotros estamos planeando enviarles alguna ofrenda. Así es que si usted desea ayudar en eso, puede ponerlo en un sobre y puede hacerlo. No estaba planeado decir esto, pero lo que le quiero decir es: a veces nosotros nos enfocamos tanto en nosotros mismos
que no vemos la necesidad y el por qué nosotros existimos como iglesia. Y es ahí donde nosotros tenemos que decirle: Señor, permíteme ver la necesidad de los demás. No permitas que me enfoque en mí mismo y en lo que yo anhelo y en lo que yo deseo y en mi visión y lo que yo quiero lograr. Ayúdame a ver lo que tú estás viendo, para que cuando yo pase por cualquier situación como la pasó Juan el Bautista, yo entienda que tú tienes un propósito para cada cosa. Cierre sus ojos y yo le invito a que usted se goce en esta hora. Se goce sabiendo que usted tiene un galardón, que usted tiene un premio. ¿En qué va a consistir, hermano? Realmente yo no estoy tan interesado en saber de qué se va a tratar eso. Lo único que sé es que vamos a estar en la presencia del Señor, y eso para mí es suficiente. Lo único que sé es que las batallas que nos ha tocado librar en esta tierra se acabarán un día, y no tendremos que luchar, hermano, y no tendremos que pelear con lo que ahora nosotros peleamos, y no tendremos ninguna preocupación de las que nosotros tenemos ahora. Levanta tus manos y dile: Señor, yo te adoro, precioso Padre. Te exalto, Señor, aleluya. Te adoro, Señor. Vamos, hermano, levanta tus manos y dile: gracias. Gracias, Señor, por mostrarme tu propósito, precioso Dios. En el nombre de Jesús, oh Rey de la gloria. Gracias, Señor, gracias, gracias te damos en esta hora, precioso Rey, porque tú eres maravilloso, porque tú eres grande. Gracias por tu palabra, Señor, que se nos predica. Gracias, precioso Señor, porque tu Espíritu Santo ha ministrado nuestros corazones hoy. Gracias porque tú diste tu vida en la cruz del Calvario, Señor, porque en tus manos está la señal del proceso que tú tuviste que pasar, porque tú experimentaste, Señor, experimentaste la misma muerte y el sufrimiento también, precioso Padre, pero resucitaste al tercer día, precioso Señor, y en esa resurrección nos diste a nosotros la oportunidad de recibir también la vida eterna, precioso Padre. Gracias, bendito Señor, gracias, gracias, porque tú, oh Dios de la gloria, tomarás nuestro rostro y tú limpiarás toda lágrima de nuestra cara, precioso Dios, y ahí sentiremos el toque de tu mano, precioso Dios, y ahí miraremos, oh Dios de la gloria, como tú también sufriste y también pasaste por ese proceso, Señor, y triunfaste, bendito Dios. Ahí lograremos ver, oh Dios de la gloria, cómo, puesto el gozo delante de ti, sufriste la cruz. Sabías que había algo más allá de la muerte. Sabías que había algo, Señor, que iba a suceder, no solamente en ti, sino en cada uno de nosotros que te hemos creído y hemos creído a tu palabra. En el nombre de Jesús, oh Dios, trae fortaleza a todos aquellos que estamos en este lugar y a los que están viendo este video, Padre de la gloria. En el nombre precioso de Jesús, yo oro para que tú fortalezcas las vidas, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Sí, Señor, aleluya.